Tenía Oscar de Filosofía de Película razón cuando dijera que Alemania se está preparando para un Viertes Reich o un Cuarto Reich. Dos cosas, tres cosas en realidad, me lo hicieron replantear. El primero es obviamente el apoyo abierto de la OTAN a milicias neonazis en Ucrania. Y aquí es donde, para darle la razón a Oscar en esto, tengo que rectificarlo en otras cosas. En lo primero es que Oscar está totalmente equivocado y se equivocó pública y abiertamente cuando dijera que los símbolos que Azov utiliza son paganos, cuando en realidad no son paganos ni siquiera son antiguos. Los dos símbolos que están en el escudo de Azov fueron creados en la década del 30 por las SS. El que está delante es la runa Volksangel, que es la runa de una de las divisiones de las SS que operaba en el frente oriental y que no tiene ninguna relación con las runas históricas Futhark. Y el símbolo que está atrás es el sol negro o Schwarze Sonne, que son 12 runas Sig ubicadas radialmente y que está en el salón central del castillo Pfeffelburg, que utilizaban los oficiales de las SS como su cuartel central para todos los rituales esotéricos y todo ese lado ocultista de las SS. O sea, los dos símbolos de Azov fueron creados por la Alemania nazi. Y eso es obviamente ignorar otra determinada serie de cosas que no vienen al caso. Pero bueno, esa es la primera, ¿no? Que la OTAN abiertamente está apoyando milicias neonazis en Ucrania y que al mismo tiempo está utilizando retórica racialista. Por ejemplo, una cosa que me causó mucha gracia fue ver en Twitter a de estos típicos europeos pro Unión Europea, pro derechos humanos, pro... Tenía la banderita de Ucrania, de la LGBT y la bandera de la Unión Europea. Y había publicado una cosa así como que los rusos no son eslavos de verdad, sino que los rusos originalmente habían sido un grupo de vikingos que habían subyugado al resto de los eslavos y que después con el paso de los siglos, por la influencia mongola y túrquica de los otros pueblos de Rusia, habían corrompido a los rusos, ¿no? Y una cosa que me causa gracia es primero volver a esto, ¿no? De las categorías metafísicas como si fueran la verdad, ¿no? De buscar la pureza que en el mundo real no existe, que es típico de la modernidad europea y más típica aún del nazismo, al punto de que la propaganda nazi decía que Trotsky era judío y que Lenin era asiático, y si uno mira los rasgos de Lenin y ve su biografía personal, sí, que Lenin era medio ruso por una parte y medio estos pueblos asiáticos de Rusia por otro. Y los nazis, porque ya en la década, una de las cosas que hace que el nazismo gane fácilmente en las elecciones es como un rechazo a todos los horrores del Holodomor y de las purgas soviéticas, porque todas esas cosas se sabían en Alemania, porque hay toda una ola de inmigrantes del Imperio Ruso que llegan a Alemania y cuentan los horrores que estaban haciendo los comunistas. Entonces eso primero me causó gracia ver en el europeo de a pie que consideramos tan liberal y tan derechos humanos y tan antinazi, reproducir el discurso nazi. Después lo segundo es presten mucha atención a las protestas
que están ocurriendo ahora en Holanda, donde todos los productores agrícolas, debido a una nueva reforma bajo la excusa de la ecología, va a sacar a muchos productores del mercado. Y todos sabemos quién está detrás de todas estas políticas de todas estas políticas ecológicas que dañan la economía y que dañan al trabajador. Y la tercera cosa no me acuerdo ahora, ¿no? Pero realmente hay una serie de cosas que realmente es muy... Y bueno, no importa. Pero hay realmente una serie de cosas que realmente me hacen decir, bueno, che, realmente hay elementos del nazismo que están presentes en el orden liberal actual. Y para terminar la idea de este video, ¿no? Si hablas con un dador de sexo oral a Milei o a experto o a toda esta gente que es pro occidente, ¿no? Todos estos latinoamericanos que se olvidan cómo desde el 1810 y la raza anglosajona se empeñó en hacernos verga. Eh, Quisiera hablar de Heinrich Müller, brevemente, que nació en Múnich en el 28 de abril de 1900 y que básicamente llegó a ser la cabeza del Gestapo. Para quienes no sepan qué es el Gestapo, es la policía secreta de la Alemania nazi. Vendría a ser algo así como una mezcla de la CIA de Argentina con la Policía Federal Argentina. Un nazi declarado, ayudó a enviar gente a los campos de concentración. Ahora, ¿qué es lo que hace a Heinrich Müller diferente de los demás nazis? Era judío. Y hoy en día está enterrado en el cementerio judío de Berlín. Para los que dicen que Azov y que los ucranianos no pueden ser nazis porque tienen su presidente y primer ministro judío. Es más, los sionistas en la década del 30, antes de que los nazis llegaran al poder e hicieran lo que hicieron, estaban entre Reino Unido y Alemania para ver cuál de las dos potencias europeas les podía dar su Israel prometida. Entonces, la pregunta son básicamente dos. El primero, ¿cuál es el límite de lo que es nazi y lo que no es nazi? Y hasta qué punto realmente la participación de los judíos sirve como algo que lo desmiente que algo sea nazi, o es simplemente el eco que se repite en la historia validando estas tendencias neonazis.